Buenas noches, vamos a hacer un repaso de las normas de las tuberías plásticas. En este caso vamos a empezar con la norma NTP ISO 16422. Esta norma es utilizada o es la norma de referencia de las tuberías de PVCO. Acá está, de las tuberías de PVCO. Esta norma me da pues todo lo que son las consideraciones técnicas acerca de los materiales, acerca de las características, de los ensayos, de las dimensiones que deben de tener este tipo de tubería, sabiendo que, ya le había indicado anteriormente, el PVCO es la tubería que ha evolucionado a la tubería de PVCU, ¿no? Entonces nosotros sabemos que con respecto a las tuberías, el PVCU está con la norma ISO 1452, la NTP ISO 1452, y que ha evolucionado con esta norma de acá, ¿no? Entonces vamos a ver con respecto a esta norma aspectos importantes, como por ejemplo, estos son terminologías. Hay una terminología que es importante, que es la resistencia mínima requerida, y que este es el valor fundamental para clasificar a una tubería, o sea, ponerlo en una escala la tubería, ¿no? La resistencia mínima tubería, y el coeficiente de diseño y el esfuerzo de diseño. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de PVCO o cuando hablamos de PVCU o cuando hablamos de polietileno, siempre va a tener esta clasificación de material, y esa clasificación de material está en función de un valor de RMR, que significa resistencia mínima requerida. Entonces, este valor de resistencia mínima requerida se obtiene realizando pues ensayos de resistencia hidrostática basados en la norma ISO 9080. Entonces, de este valor de estos ensayos que se hacen a todos los materiales plásticos, se obtiene una clasificación de material, ¿ya? Por eso que el polietileno tiene una clasificación de material. Ustedes habrán escuchado de polietileno P80, de polietileno P100. Esa es su clasificación, ¿no? En el caso del PVCU, nunca se dice cuál es la clasificación del PVCU. Solo sabemos que el PVCU soporta presiones de 5 bares, 7.5, 10, 15, pero nadie dice cuál es la clasificación del PVCU, y ahora yo se los voy a decir cuál es la clasificación. Y también el PVCO tiene su clasificación. Entonces todo nace de los ensayos de la norma ISO 9080, que me permiten determinar este famoso valor de resistencia mínima requerida. Entonces ese valor de resistencia mínima requerida, se aplica no solo al PVCO, sino también al PVCU, se aplica también al polietileno. Y en función de estos ensayos se va a determinar cuál es su clasificación, y por lo tanto vamos a poder ver qué material es que al cabo de 50 años se va a comportar mejor, ¿no? Se entiende que una clasificación alta es un mejor comportamiento de material a largo plazo, y una clasificación más baja significa que el comportamiento no va a ser tan eficiente. Eso se traduce en roturas, en fallas que pueda tener el material, ¿no? Eso explica por el cual una tubería está instalada y al poco tiempo, a los meses, a los años, debido a algunas sobrepresiones que pueden haber, se rompe la tubería. Y no se explican por qué se rompe la tubería. Entonces la explicación es que puede ser que su valor de clasificación de material sea bajo, y que no tenga pues una tolerancia a soportar pues sobrepresiones puntuales, ¿no? Ese es con respecto al valor de resistencia mínima requerida.
Existe otro término que es el coeficiente de diseño, y ese coeficiente de diseño lo que va a hacer es que va a castigar o va a compensar la clase del material, ¿no? Normalmente existen tres valores de coeficiente de diseño: el 2, que es el coeficiente más alto, el 1.6 y el 1.4. Entonces, normalmente el PVCO ahora van a ver que tiene 5 clases de material, o 5 clasificaciones. Entonces, el coeficiente 2, por lo general, se aplica a clasificaciones bajas, porque como la clasificación es baja, necesita un coeficiente alto. Pero cuando llegamos a las clasificaciones altas, ya no necesariamente se debe de utilizar un coeficiente alto, sino que se puede prescindir de él y se puede utilizar un coeficiente bajo como el 1.4. Entonces, entra un tercer valor aquí, que es el esfuerzo de diseño. Y el esfuerzo de diseño se obtiene de dividir la resistencia mínima requerida entre el coeficiente de diseño. Y para entenderlo, esta tabla es clara. Y esta tabla existe en PVCO y en polietileno, sino que nadie nos lo explicó. Entonces, en el caso del PVCO, tiene clasificación de material 315, 355, 400, 450 y 500. Esta es la clasificación del PVCO. ¿Qué significa esto? Ojo que clasificación de material, que yo diga la clase de PVCO es 315 o la clase es 400 o la clase es 500, no significa que es la clase de presión, ¿eh? No lo vamos a confundir con tubería de PVC clase 10. Eso no tiene nada que ver acá, nada, es totalmente diferente, ¿ya? Entonces, este cuadro a mí me indica que los fabricantes, valga la redundancia, puedan fabricar PVCO en clase 315, en clase 355, en clase 400, en clase 450, en clase 500, ¿no? Entonces, lo que yo les explicaría, para hacerlo gráfico, es que si yo tengo, por ejemplo, les decía, si yo tengo que utilizar en un proyecto la tubería de HDPE, ¿sí? Si yo tengo que usar la tubería de HDPE, en el caso del HDPE yo tengo varias opciones. Yo puedo utilizar el polietileno de clasificación 100, o puedo usar el polietileno de clasificación 80, o puedo usar el polietileno de clasificación 63, ¿ya? Estos valores de 100, de 80 y 63 simplemente significa la clase del material. Esta es la clase de polietileno, su clasificación. No sé si ahí me está claro, ¿sí? La clasificación, ya. Pero si yo tengo que usar, por ejemplo, la tubería de PVCO, ¿no? Si tengo que usar la tubería de PVCO, entonces según la tabla que hemos visto, acá, esta tabla, hay clasificación 315, 355, 400, 450 y 500. Entonces, en el caso del PVCO, yo tengo el PVCO, ¿no? Clase 315, clase 355, clase 400, clase 450 y clase 500. ¿Ok? Entonces, con esa clasificación que tengo, ¿no? Porque todo esto de acá simplemente es la clase de PVCO, ¿no? Entonces, yo les hacía hace rato una pregunta, ¿no? Decía que si nosotros tenemos que hacer un proyecto de agua, de una línea de conducción, entonces se especifica normalmente el polietileno P100. ¿Por qué? Porque el P100 es una tubería que tiene mejor comportamiento, tiene mejores valores con respecto a su materia prima, tiene una mayor resistencia, o sea, todas sus propiedades han mejorado. O sea, conforme va incrementando la clase, las propiedades van mejorando. Entonces, si yo tengo una línea y empiezo a situar clasificaciones de material, por ejemplo, yo digo la clase 63, la clase 80, la clase 100,
¿no? O los valores de resistencia, mejor dicho. Aquí estaría hablando de polietileno, ¿no? Ese es su valor de resistencia mínima requerida. Y acá tengo un valor de 250. Este valor de 250 se refiere a lo que es el PVCU. Es la clasificación del PVCU, su clase 250. Y acá yo voy a tener 315, voy a tener 355, voy a tener 400, voy a tener 450 y finalmente voy a tener la clase 500. Entonces aquí lo que yo tengo son clasificaciones de otro material que se llama el PVCO, es el que estamos viendo. ¿Ve? Entonces, lógicamente que mientras que la clase sea mayor, la tubería va a tener un mejor comportamiento a largo plazo. Va a prescindir de espesor. Ojo, clase mayor también significa prescindir de espesor. Ya no va a necesitar tanto espesor para soportar una determinada presión nominal. ¿Ve? Y entonces, teniendo esta descripción, cuando yo quiero especificar una tubería, en el caso del polietileno, ¿cómo lo especificaría? Yo diría tubería de HDP, ¿no? Yo diría si tubería de HDP, ¿no? Pongo la clase, siempre se pone la clase, la gente pone así, ¿no? Ustedes van a ver, no les estoy mintiendo, le ponen así, P100, luego viene el diámetro nominal, por ejemplo, 200, y luego viene la presión, por ejemplo, presión nominal 12.5, por ejemplo, ¿no? Esa es una especificación. ¿Se está orientando a algún fabricante? No, porque lo que se está poniendo es el tipo de tubería, la clase de material, el diámetro y la presión. Y en el caso del PVCO es lo mismo. Pondríamos tubería de PVCO, ¿no? PVCO, clase, por ejemplo, clase 500, porque es la mayor, ¿no? Así como aquí se pone P100, clase 500, diámetro nominal 200, presión nominal 12.5. Y aquí estoy orientando a alguien, no, porque también estoy colocando el material de la tubería y la clase de material. ¿Ve? Entonces, cuando se hacen los expedientes, normalmente se especifican de esta manera. Pero ¿qué pasaría si es que ustedes en la especificación no ponen la clase? No ponen así. Solo ponen tubería PVCO, diámetro nominal 200. ¿Qué pasaría? Te pueden vender una clase 315 que es bastante deficiente, una 355, 400, 450 y 500. Por eso que es importante que se coloque la clase, ¿no? La clase siempre en las especificaciones. No sé si hasta acá he sido claro, me he podido dejar entender con respecto a la clasificación de material. ¿Sí? ¿Me comentan por favor si me han entendido con respecto a clasificación de material? Esta es clasificación, ¿ya? Esta es clasificación, ¿ya? Entonces aquí tenemos en un solo cuadro la clasificación de material del PVCU, del PVC, del PVCO. Clasificación de material, ahí está, ¿ya? Sí, a ver si alguien me dice si entendieron esto. Bien, a ver, ahora, ¿cómo se relaciona esto? Mira, ve. La clasificación de material que yo tengo aquí se relaciona con su coeficiente de diseño, ¿no? Esta división de clasificación entre coeficiente me da como resultado el esfuerzo de diseño. Y eso está acá. Si yo divido la clasificación, el RMR 31.5, que acá está expresado en bares y acá está expresado en megapascales. Es lo mismo, ¿ya? Si divido este valor entre cada uno de los coeficientes, voy a obtener estos valores de los esfuerzos de diseño. Y todo material de tubería tiene valor de esfuerzo de diseño. Clase entre coeficiente, o resistencia mínima requerida entre coeficiente, ¿ya? Entonces, en el caso del polietileno, el coeficiente, ¿no? Acá, el coeficiente de diseño del polietileno es 1.25. Siempre, ¿ya? 1.25.
El coeficiente de diseño del PVCU es 2 según el diámetro, o también puede ser 2.5. 2 o 2.5. Y el PVCO tiene como coeficiente de diseño, ya habíamos indicado, el 1.4, tiene coeficiente 1.6 o tiene como coeficiente 2. Acá. ¿Ve? Estos son los valores de coeficiente de diseño. ¿Ve? Entonces, si yo hago el cálculo del esfuerzo de diseño, acá el esfuerzo de diseño, acuérdate, la fórmula del esfuerzo de diseño, ¿a qué es igual? Es igual a la resistencia mínima requerida, ¿no? RMR, entre el coeficiente. Esta es la fórmula del esfuerzo de diseño, y ahora te voy a decir por qué es importante este valor. El esfuerzo de diseño, en el caso del polietileno, el de la más alta calidad, sería 100. Esto está expresado en bares. En megapascales es 10. Sería 10 dividido entre 1.25. 10 entre 1.25. Esto me da 8. Entonces, el esfuerzo de diseño del polietileno P100 es 8. Y si yo quiero sacar cuál es el esfuerzo de diseño, del polietileno P80, un momentito por favor. Si yo quiero sacar cuál es el esfuerzo de diseño del 80, sería 8 entre 1.25 y te daría algo de 6.3 más o menos, ¿no? Bien, entonces, si yo quiero calcular el esfuerzo de diseño del PVCU, entonces el esfuerzo de diseño del PVCU va a ser igual, su clase es 250, su RMR en megapascales es 25. Y a partir del diámetro de 90 milímetros para arriba, su coeficiente es 2.5, entre 2.5. Esto me daría 10, o sea, tiene un esfuerzo de diseño de 10. Mira, 10 versus 8. PVCO se comporta mejor. Y en el caso del PVCO, el esfuerzo de diseño va a ser según los coeficientes, y acá los fabricantes hacen con distintos coeficientes. En el caso de la clase 500, Molecor fabrica con la clase 500, que tiene un valor de resistencia mínima requerida de 50 y su coeficiente es 1.4. Esto da por resultado 36. El otro esfuerzo de diseño es el fabricante nacional. Hay un fabricante nacional que su resistencia llega máximo a 450, no llega a 500. Entonces acá sería 45, pero utiliza coeficiente 2, entre 2. Y esto llega a algo de 22, si lo redondeamos, 23 megapascales. Entonces tenemos 36 versus 23. Entonces, ¿cuál es la tubería que tiene el mayor esfuerzo de diseño? El PVCO clase 500. ¿Y por qué es importante el esfuerzo de diseño? Porque se dice que si el esfuerzo de diseño es mayor, el espesor, acá, el espesor será menor. ¿Ve? Pero un esfuerzo de diseño, ¿no? Un esfuerzo de diseño menor significa que el espesor será mayor. Así. ¿Ve? Respecto a lo que es clasificación de material, miren, una sola pizarrita te explicó lo que es clasificación, esfuerzo de diseño, coeficiente y resistencia mínima requerida. Entonces, ¿por qué es importante esto? Miren, ve. Ahora les voy a compartir una hoja de Excel que está acá, ve. Acá. Vamos a ver este Excel de acá. ¿Qué dice este Excel de acá? Esta gráfica que está acá son los ensayos de resistencia hidrostática según la norma ISO 9080. Estos ensayos se hacen en laboratorio y se ensayan a diversos materiales como el polietileno, el PVCO y los PVCO. Se hacen ensayos de resistencia a la presión inducida en 10 horas, 100 horas, 1000 horas, y ese resultado se extrapola para obtener el comportamiento a largo plazo. ¿Ya?
Y ahí es donde salen justo los nombres que les he indicado, ¿no? El polietileno P100, el PVCU 250, el PVCO 355, el PVCO 400, el PVCO 500, ¿sí? Entonces aquí yo ya les tengo un resumen de lo que habíamos comentado. Con respecto al PVCU ya hemos dicho que su resistencia mínima requerida es 25, el PVCO clase 500 es 50, el 450 45, etcétera, y el polietileno 10, ¿no? El polietileno, su resistencia mínima requerida es 10. Los coeficientes con los que se fabrican y los esfuerzos de diseño que se obtienen, ¿sí? Esto ya se explicó en la pizarra. Entonces, si yo quiero hacer un cálculo de espesores, vamos a suponer, señores, tenemos un proyecto. A ver, díganme ustedes cualquier diámetro y en qué presión lo desean evaluar. A ver, alguien que me comente, a ver, ¿qué diámetro quisieran evaluar? Algo que estén trabajando ahorita, un proyecto, y que necesiten saber el espesor de alguna tubería. A ver, díganme ustedes, diámetro y presión nominal. Vamos, señores. A ver, alguien que me comente un diámetro y una presión. ¿Sí? Ya. A ver. Dije. Sí. A ver, PVCU. Ya, PVCU, mira. Entonces en esta tablita, yo les voy a pasar estas hojitas, ¿ah? Ahí está, PVCU. ¿Qué diámetro? Sí. A ver, no tiene de 90 milímetros. Ya, 90 milímetros. Ahí está, 90 milímetros. Y clase 15, o clase 10, o clase 8, Ya, o 7.5. Clase 5. Clase 5, muy chiquito. Vamos Ya. a hacer 10, ¿ya? Ya, 10 ¿Sí? también. Ya. 90 milímetros PN10 PVCU. Ya, mira, el esfuerzo de diseño del PVCU es 13. ¿De dónde sale? De la división de 25, ¿no? Ahí está, ¿no? De 25 entre 2. Sale 12.5, lo redondean a 13. Y aquí está el espesor. El espesor sale de esta fórmula, miren, de acá. Esta fórmula, ¿qué significa? Dice que el esfuerzo de diseño es igual a la presión multiplicado por el diámetro nominal menos el espesor entre 20 veces el espesor. Si despejo el espesor, dice que el espesor es igual a la presión por el diámetro entre 20 veces el esfuerzo de diseño más la presión. Entonces, fíjate que el espesor que necesitaría la tubería de 90 milímetros de PVCU clase 10 es 3.46. Pero este es el espesor que necesitaría para soportar esta presión, ¿ve? Vamos a hacer un diámetro más grande. Vamos a suponer un 400 milímetros. PN10, ¿ya? Mira, 400 milímetros PN10. PVCU. Necesitaría un espesor de 15.38 milímetros. Vamos a compararlo contra el polietileno, ¿eh? Acuérdate, 15.38. No vamos a anotarlo por acá. 15.38, ahí está. Este es para PVCU, ¿sí? Para PVCU. Ya. Quiero ver polietileno. HDP P100. HDP P100. ¿Correcto? HDP P100. A ver, alguien va a entrar. Ya. Ya, el HDP P100. Entonces solamente cambio aquí a HDP P100. Y mira el espesor para 400 milímetros PN10. ¿Qué necesita? Necesita ser de 23.53 milímetros. Mira la diferencia. ¿Y esto qué hace? Le va a reducir diámetro interior, ¿no? Porque para determinar el diámetro interior se resta 2 veces el espesor al diámetro nominal. Ya, pero ¿qué pasa si yo digo, ay, si lo quiero hacer con PVCO? A ver, con PVCO. Cambio el material PVCO a la clase 500. Mira el espesor, 5.52. Fíjate la diferencia acá. En capacidad hidráulica vas a conducir con un diámetro interior mayor, mayor caudal, menos pérdidas de carga y todas las ventajas que conlleva. Menor peso, mayor rendimiento de instalación, etcétera, ¿no? Y pero ¿qué pasa si fuera un PVCO? Ojo, este es el PVCO clase 500, ¿no? PVCO, vamos a poner clase 500, ya, clase 500. Ya, ¿qué pasa? Me dice, pero yo quiero un PVCO clase 315, porque como quiero que sea más baratito, entonces quiero la menor clase de PVCO. A ver, 315 es 31.5, 315.
Mira su espesor, 12.31. ¿Ve? Tiene bastante lógica, porque acuérdate que el PVCU, ¿qué clase es? Habíamos dicho, es una clase 250, ¿no? ¿Sí? Entonces mira, conforme la clase es menor, el espesor es mayor. Eso es lo que te decía yo. Clase menor, espesor es mayor. Y ahí está, comprobado, miren, ve. Y ustedes esto que se ha calculado lo pueden ver en las tablitas de las normas. Acá está la tabla del PVCO, del polietileno y la tabla del PVCU. Y de esta manera, señores, es que se calculan los espesores de pared. ¿Ve? Fácil para calcular el espesor de pared. Yo hubiera podido empezar la clase mostrándoles este cuadro, pero he preferido hacer esta pizarra para hacerlo más didáctico y que ustedes entiendan de dónde viene el tema de la clasificación y por qué es importante la clasificación del material. ¿Ya? No sé si hasta ahí me entendieron, señores. A ver, vamos con Elías. Activa tu micrófono, Elías. Elías, ¿estás ahí? Ya, bien. Ingeniero, sí. A ver, Elías, coméntame acerca de las clases. El polietileno, ¿cuántas clases tiene? ¿O cuántas clases yo he puesto en pizarra? Puso 3, 60, 83 y 100. 63, 80 y 100. 80, 100. Ya, entonces, ¿cuál es la clase superior con la que deberías tú especificar un proyecto de agua, con la que se especifican los proyectos de agua? ¿Cuál de las tres clases? ¿La 63, la 80 o la 100? Elías. Digo que era todo igual, ¿no? Como estaba haciendo ese primer ejemplo sobre los celulares, ¿no? Que teníamos las 3 oportunidades para escoger. Sí, claro. Y normalmente se podía tirar cualquiera de los 3. Ya. Es que ahí, por ejemplo, hay algo que aclarar. Ya se exige, ya nadie hace, por ejemplo, una línea con polietileno P80. Todos, actualmente, tú verifica cualquier expediente, todos ponen P100. ¿Y por qué? Porque se utiliza la mayor clasificación. ¿Sabes en dónde se utiliza el P63 y el P80? ¿Alguien me puede decir en qué rubro se utiliza el P63 y el P80? Ya, les explico. El P63 y el P80 son tuberías que tienen un espesor de pared más gruesa. Ya, si ustedes sacan su cuenta, ya como hemos visto en el Excel, el P63 y el P80 son tuberías más gruesas y se utiliza en minería. ¿Por qué en minería? Porque ahí tú necesitas tuberías con mayores espesor de pared, porque lo que se conduce es relave, y el relave es un fluido que tiene sólidos en suspensión o tiene una pulpa. La pulpa tiene materiales abrasivos que va desgastando la tubería. Ahí se utiliza polietileno P63, P100, porque mientras menos es la clase es más gruesa la tubería. En cambio, en una red de distribución, en una línea de conducción para agua potable, no se utiliza el 80-60, se utiliza el 100, porque es una tubería que va a ser más delgada que el 80 y el 63, va a tener un poco menos de peso, porque las tuberías por son pesadas, ¿no? Ese es el motivo por el cual se utiliza el P100, ¿no? Tiene mejores características, ¿ya? Entonces, siempre se trata de utilizar una mayor clasificación porque se optimiza mucha materia prima, ¿no? Más barato, menos peso, más rendimiento de instalación. ¿Ya? ¿Ya, Elías? ¿Está claro? Ingeniero, sí. Ya, a ver, vamos con Edwin Fernández. A ver, Edwin. Vamos, activa tu micrófono, Edwin. Edwin, ¿estás ahí o no? Edwin ha dejado, creo que su pantalla nada más y se ha ido, ¿no? Edwin. Ya, Moisés. A ver, Moisés, activa tu micrófono. Moisés,
Ya, Aló, Inge, buenas noches. ya, Un favor, Inge, acabo de ingresar a la prueba por cuestión de trabajo que llegó tarde. ya, Va a pero ¿qué disculpar. parte me has escuchado de la exposición? Casi no mucho, Inge. 2 minutos, hace 1 minuto que Ya, recién ingresado. bueno, vas a repasar la Va a grabación. disculpar, A Inge. ver, ya, Sí, entonces, un favor, Inge. Pucha. ya, Gracias. vamos entonces con Edwin Soto. Edwin Soto, Inge. ya, Sí, Inge, le escucho. a ver Edwin, ¿cuántas clasificaciones tiene el PBCO? Mm, ¿Cuántas clases de PBCO hemos visto? 5. Cinco, 5, ingeniero. perfecto. Ahora, ¿cuáles son? 315, 355, 445, 500. Muy bien, muy bien. Una última pregunta para ti. ¿Cuál es la norma del PBCO? Tiene sus... ¿Cuál es? Dame el número de la norma. Inge, no me acuerdo, Inge. Ya, No, es la sí. NTP ISO 16422. Ah, ya. ¿Ya? Listo. Vamos Gracias, entonces Inge. ahora con María. María, activa tu micro. Ya. Listo, María. A ver, coméntame por favor con respecto a los coeficientes de diseño. A ver, ¿cuál es el coeficiente de diseño del polietileno? Bueno, va a ser depende de... A No, ver. bueno, sería desde el 1.4 hasta el 1.6 y también se utilizaría el 2. Ahí está la pantalla, mira, polietileno. Fíjate, cuál es su coeficiente? Ahí está, mira. Ya del HDP, El HDP. 1.25. Polietileno es HDP y su coeficiente es 1.25. ¿Ya? Siempre. ¿Ya? Y para el PVCU, ¿cuáles son sus coeficientes? 2 y 2.5. Se utiliza 2 para diámetros nominales menores a 90 milímetros. ¿Ya? Y 2.5 para diámetros nominales mayores o iguales a 90 milímetros. ¿Está bien? Y en el caso del PVCO, sí es lo que tú dijiste. 1.4, 1.6 y 2. ¿Listo? Ya. ¿Está claro, no? A ver, vamos entonces con Rey. Ray, activa tu micro, Ray. Acá lo tengo como Ray Pontecil. No sé si así se llamará, pero Ray, activa tu micro, por favor. Creo que Ray también ha dejado ahí un maniquí ahí sentado. A ver, Ronald. Ronald, activa tu micro. Ya. Ronald, con ayuda, ahí está la pizarra. ¿Ya? A ver, dime, por favor, si es importante o no, al momento que tú haces una especificación técnica, indicar la clase de material. Sí, sí es importante, señor. Claro. En el caso del Porque si polietileno. no se indica... Vaya. Ya, a ver, dime, ¿por qué es importante poner la clase? Si no se especifica, cualquiera lo puede... Se puede usar cualquiera Se y puede. varía, ¿no? Depende de la clase. Claro. Y dime, ¿poner la clase significa que tú estás direccionando a un fabricante o no? ¿Sí? ¿Ah? O sea, si tú pones, por ejemplo, polietileno P100, ¿significa que le van a comprar a Paco, a Nicola, a Tigre? Ah, no. No, porque el P100 es un valor de la norma, ¿no es cierto? Si tú pusieras la marca, ahí sí estarías direccionando, ¿no? Pero P100, todos tienen P100, porque cumplen la norma. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta. O sea, una cosa es que cuando uno técnicamente hace un proyecto debe de especificarlo con sus valores, ¿no? Y no decir, oiga, pero si yo pongo, por ejemplo, a mí me han dicho, es que si pongo la clase 500 estoy direccionando a Molecor, me dicen, ¿no?
Y digo, eso es falso, porque cuando se especifica se pone la clasificación, si no, te van a dar clase 315, 355. Ahora, Molecor es el único fabricante de la clase 500, no, hay otros fabricantes de la clase 500. Quizás somos los más conocidos, pero no somos los únicos, ¿ya? Ahora, una última pregunta, a ver, con respecto al esfuerzo de diseño. Si mi esfuerzo de diseño es el más alto, mayor, si es mayor, ¿qué pasa con el espesor? ¿Es mayor o es menor? Menor. Es menor. Es menor, ¿no es cierto? Entonces, si tú estás a las justas, yo digo, ¿no? Si de repente estamos a las justas con el diámetro, porque tú sabes, y ustedes deben de saber, que cuando el diámetro interior es menor, cada vez que el diámetro interior es menor, a ver, ¿qué pasa con las pérdidas de carga? Si el diámetro interior es menor, ¿qué pasa con la pérdida de carga? ¿Hay más pérdida de carga o menos pérdida de carga? Más pérdida de carga. Más pérdida de carga, porque si le aplicamos la ecuación de Hazen-Williams, esa es una relación inversa, ¿no es cierto? Menor diámetro, más pérdida de carga. Perfecto. Entonces, ¿qué hace que el diámetro interior sea menor? ¿Qué hace? Que el espesor sea mayor, ¿cierto? Si yo tengo un espesor mayor, voy a tener menos diámetro interior. ¿Y cuándo se consigue un espesor mayor? Cuando el esfuerzo de diseño es el menor, ¿no? Parece una trabalengua, pero es así. Por eso que hay que tenerlo bien claro. Entonces, si yo necesito reducir mis pérdidas de carga, entonces necesito un menor espesor, ¿cierto? Y el menor espesor lo consigo con un mayor esfuerzo de diseño. Entonces tú de este grafiquito dices, entonces si trabajo con polietileno, ese es el motivo por el cual tengo que utilizar P100, porque voy a tener un mayor esfuerzo de diseño y por lo tanto un menor espesor, ¿ves? Más eficiente. Si trabajo con PVCU, es uno solo, no hay para escoger. Pero si trabajo con PVCO, la clase 500 es la que me da el mayor esfuerzo de diseño y por lo tanto el menor espesor, ¿ven? Esas son las explicaciones lógicas. A ver, pregunto ahora a ver, Casile Churata dice acá. Casile, activa tu micro, por favor. Vamos, Casile, ¿estás ahí? Casile, creo que no está Casile. A ver, Fernando Rivas. Licenciado. ¿Ah? Casile es licenciado. Licenciado. Ya, perdón. Fernando Rivas. Sí, ingeniero. Fernando, buenas noches. A ver, Buenas noches. de esta tablita está muy interesante, ¿no? Sí. Está muy interesante. A ver, dime, esta gráfica que está acá es una gráfica de ensayos de regresión de resistencia hidrostática, según la norma 9080, ¿no? Entonces, de esta gráfica, ¿tú qué me puedes sacar de información? ¿Qué me dices así? O sea, ¿qué te dice esta gráfica? Si tú la tienes que interpretar, ¿qué te dice la gráfica a ti? Bueno, ahí se ve una comparativa de materiales, ¿no? Claramente se puede apreciar que el PVCO 500 tiene mejores características. Correcto. ¿A cuánto tiempo? ¿A 10 años, 100 años, 50 años? Ahí dice 50 años, ¿no? A los 50 años, porque es lo que se les exige a las tuberías. Correcto. Ahora, yo te digo una cosa, a ver, te pregunto. El valor de... ¿Por qué el polietileno P100 le han puesto ese nombre, 100? ¿Por qué tú crees que se llama P100? Es referido a la calidad de la materia prima. Ya, está por ahí. ¿Pero qué significa el 100? ¿O qué significa el 500, el 400? ¿Qué significa? ¿El número que acompaña qué significa? Ya, ese es la clase. La clase.
Correcto. Es el valor de resistencia mínima requerida. Así se llama, valor de resistencia mínima requerida. El polietileno P100 tiene un valor de resistencia mínima requerida de 100 bares o 10 megapascales. ¿Ya? Ese es el valor, acá está, de resistencia mínima requerida. ¿Correcto? Entonces, Sí. cuando tú haces una especificación, siempre tienes que poner la clase o este valor. ¿Ya? Claro. Ya, ahora por aquí ve, por aquí. Mira, esta tablita es la del PVCO. Y aquí está para presión nominal 1.6, para presión nominal 1.4 y para presión 2, o para coeficiente 2, perdón, 2, 1, 4, 6. Esta tablita es un extracto de la tabla de la norma, ya que se las voy a pasar. Y aquí al costado están las clasificaciones, miren, las clasificaciones y coeficientes. Y estos son las presiones. ¿Cómo se usa eso? Por ejemplo, yo digo, quiero tubería de PVCO clase 500, acá está 500. De presión nominal 16, acá está la presión. Con coeficiente de fabricación 1.4, acá está, estoy justo en este lado. Si quisiera de 1.6 lo tendría que ver arriba, acá, ¿no? 500, 16 acá. Si yo quiero saber el espesor para un diámetro de 200, acá está 200, veo 4.4. ¿Qué significa esto? Que una tubería de 500, de clase 500 para soportar presión nominal de 16 bares, con un coeficiente de 1.4 necesita, para el caso de 200, 4.4. ¿Ve? 4.4. Yo te digo, a ver, ¿cuál sería el espesor para una tubería que también tiene que soportar 16 bares, pero de clase 450? Entonces vamos a subirlo por acá, mira. 450 estaría acá, ¿no es cierto? Pero el 450 lo fabrican los señores de Patco con un coeficiente 2. O sea, con un coeficiente 2 significaría que están acá. 450 sería acá, ¿cierto? Ahí, ¿no es cierto? Sí. 450, acá está coeficiente 2, mira. Y 16 bares tendría que buscar 16. Ah, su 16 bares estaría en esta columna, ¿cierto? Ahí, ¿no? Acá está. Sí. 16 bares, 450. Y 200 milímetros, ¿cuál sería el espesor? Mira. 6.9. ¿Ves? Y en la clase 500, ¿cuál era el espesor? 4.4. ¿Te das cuenta? Así se maneja esta tabla. Aquí ustedes también se pueden dar la idea de los espesores de pared de las tuberías. ¿Sí? Bien, señores, siendo las 8 de la noche, vamos a dar por concluida esta primera clase, ya, con respecto a materiales. Mañana vamos a hacer la segunda clase con respecto ya a diseño, cálculo hidráulico, ¿ya? Cálculo hidráulico mañana. Vamos a ver si hacemos un cálculo de un sifón o de una línea de conducción con todo lo que se requiere. Y pasado mañana ya vemos la parte de modelamiento. ¿Sí? ¿Alguna consulta que haya quedado suelta, señores? Bien. Si no hay consultas o me entendieron todo o quizás les faltaría repasar un poquito, yo les voy a pasar ahora seguro mañana el video, ya lo proceso y se los envío. ¿Correcto? Miguel, una Sí, consulta. sí, Edwin, dime. Respecto a las clases, que es 100 polietileno, 100 y Ajá. otras clases. Está en bares, me dice, ¿no? Está No, en no, no, bares. no, 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 no. Claro, esto es en bares, sí. Los ensayos de resistencia son en bares. Esto es en bares, sería. En metros, columna de agua sería entonces 1000. Claro, claro, pero esto se interpreta o en bares o en megapascales, porque claro, en metro de agua serían más grandes las unidades. Esto es bar, y en clasificación, cuando tú quieres clasificar el MRS o el valor de resistencia mínima requerida, esto se da en megapascales. O sea que a este de acá le quitas un 0, ¿no? ¿Ya? Esas son las unidades por norma en la que deben de distinguirse. Gracias, ingeniero. Ok, pero ojo, esto no tiene nada que ver con su resistencia a la presión. Ojo, por favor, no confundan. Tú utilizas un P100, pero para una tubería de 200 milímetros que soporte 12.5 bares.
¿Ves? Y no quiere decir que el 100 es 100 bares, no. Esa es su clasificación de material según los ensayos que se han hecho según la norma ISO 9080. Esto solamente tú tómalo como clasificación de material nada más. ¿Ya? La presión nominal es otra cosa, que eso ya lo vamos a ver en el cálculo hidráulico el día de mañana. Bien, señores, muchas gracias por su asistencia. Ha sido hoy día una bonita asistencia, bastante gente. Traten de invitar a más colegas de repente que quieran aprender cosas nuevas, y estamos ahí para ayudarnos, ¿ya? Muchas gracias y buenas noches.